Buenas noches, bienvenidos a una nueva clase de educación para la ciudadanía. El día de hoy mi clase va dirigida para segundos de bachillerato, paralelos A, B, C y D del Colegio Técnico Ecuador. Para dar inicio a esto voy a dar lectura a la destreza que quiero alcanzar con ustedes el día de hoy. Nuestra destreza es la siguiente. Vamos a comparar las cartas constitucionales del Ecuador atendiendo a la progresión de los derechos de ciudadanía. Es decir, nos mantenemos trabajando durante esta unidad con la misma destreza. Recuerden que ya hemos analizado varias cartas constitucionales. Entre ellas hablamos de la Constitución de 1830, de la Constitución de 1961. La clase anterior habíamos hablado de la Constitución alfarista de 1906 y el día de hoy hablaremos acerca de la Constitución de 1978 y cuáles fueron los derechos ciudadanos. Para esto me gustaría empezar con ustedes pidiéndoles que tengan a la mano sus cuadernos y sus cartucheras para poder ir armando en la pizarra nuestro organizador gráfico. Pues bien, esta Constitución de 1978 estuvo a cargo de nuestro presidente Jaime Roldós Aguilera. Jaime Roldós Aguilera llega al poder de una manera democrática, es decir, los ciudadanos fueron quienes durante un proceso electoral eligieron para que él pueda subir al poder. De esta manera, justo cuando él sube a la presidencia, en los años 70, empieza lo que se conoce en el Ecuador como el boom petrolero, es decir, se dieron grandes explotaciones de yacimientos petroleros y de esta manera los ingresos económicos a nuestro país fueron extremadamente buenos. Obviamente sabemos que con el boom petrolero se hicieron muchísimas obras en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a la implementación de transporte, al arreglo de carreteras, entre otras cosas. Es decir, el Ecuador vivió un proceso de auge económico. Sabemos bien que el proceso de auge económico permitió desarrollar en diferentes aspectos, sobre todo en infraestructura, a nuestro país. Pues bien, por primera vez, el pueblo decide, mediante referéndum, que entre en vigencia una nueva constitución. Esta nueva constitución fue redactada en el gobierno de nuestro presidente Jaime Roldós Aguilera. ¿Y qué sucede? Años anteriores, nuestro país vivía prácticamente en un proceso de dictadura. Se dio una dictadura militar durante 7 años. Y después de esta dictadura militar, empieza nuevamente un gobierno que se le conoce como el retorno del Ecuador a la democracia. Recordemos que estas dictaduras militares prácticamente coartaban todo tipo de libertad de expresión de los y las ciudadanas. Es decir, el pueblo no tenía ni voz ni voto y estas dictaduras militares suben al poder después de derrocar el gobierno de Velasco Ibarra. Es decir, vivimos procesos de gobierno extremadamente fuertes, sobre todo con estos 7 años de dictaduras militares. Cuando nuevamente el Ecuador retorna a la democracia, se ve factible que para poder retomar nuevamente y devolverle el poder al pueblo, era necesario, estrictamente necesario, que al país, que en el país, mejor dicho, se empiecen a aplicar nuevas leyes, es decir, que se cree una nueva constitución. Pues bien, de esta manera se crea una nueva constitución en 1978. Y vamos a ver cuáles eran las reformas o los nuevos lineamientos constitucionales. Primero, se reconoce al pueblo como soberano. ¿Qué quiere decir que se reconoce al pueblo como soberano? Como ya lo hemos visto en las clases anteriores, quiere decir que el pueblo prácticamente retorna a la democracia y tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Tiene voz y voto en cuanto a los lineamientos que pueden entrar en funcionamiento dentro de nuestro país. Nos devuelven nuevamente nuestra opinión, nuestra libertad para poder expresar lo que pensamos, lo que sentimos, siempre y cuando lo hagamos con tolerancia y con respeto. Sabemos que son normas muy importantes dentro de la democracia. Pues bien, tenemos acá también, gracias a este proceso del boom petrolero que les estaba mencionando, la economía ecuatoriana se inserta al mercado mundial. Es decir, nosotros fijamos acuerdos comerciales con muchos países.
Sabemos que somos un país productor de materia prima, es decir, tenemos riqueza en cuanto a todo tipo de recursos naturales, de tal manera que esta riqueza permitió que nosotros nos convirtamos, en vendedores de estos recursos para otros países que son transformadores de la materia prima. De esta manera, el primer lineamiento constitucional, recuerden que habíamos dicho antes, para ser mayor de edad debían cumplir 21 años, pues ahora se reduce a los 18 años. Y la Constitución de 1978 ampara que para ser ciudadano ecuatoriano debe cumplir su mayoría de edad que se estipula en los 18 años. Pues bien, mire, el primer cambio que nosotros podemos ver. Ahora ya no debían esperar a los 21 años, sino que a los 18 años tranquilamente se podían convertir en ciudadanos ecuatorianos, siempre y cuando hayan nacido dentro de nuestro territorio. Otro de los lineamientos es que el Estado condena todo tipo de colonialismo, de neocolonialismo, de discriminación o segregación racial. Es decir, la Constitución se convierte en una Constitución tolerante y obviamente empieza a dar garantías a todas las personas. Empieza a verse el acto de la discriminación como un acto penado por la ley. Recordemos que nosotros venimos de un proceso de mestizaje y que prácticamente nuestro país es extremadamente diverso en cuanto a etnias. Tenemos varios pueblos y nacionalidades en nuestro país. Entonces, la Constitución ampara los derechos para todos los ciudadanos, dejando de lado esos procesos discriminatorios que nosotros hemos venido viviendo y hasta la actualidad todavía nosotros no podemos superarlo por completo. Claro que ya existe una reducción de este tipo de violencia, porque es violencia, pero aquí es donde inician los primeros lineamientos para poder evitar los procesos de discriminación, de segregación racial, de colonialismo y de neocolonialismo. En esta Constitución se establece la segunda vuelta electoral. ¿Y en qué ocasiones se da la segunda vuelta electoral? En caso de que un presidente no tenga un porcentaje suficientemente fuerte para poder ser electo como representante, es decir, pueden haber 5 candidatos, no presidentes, me equivoqué, 5 candidatos. Y estos candidatos tienen el uno el 25%, el otro el 25%, el otro el 10% y así sucesivamente. Es decir, no sobrepasan una mayoría muy amplia. Están todos reñiditos. Pero es aquí donde los 2 candidatos con los puntajes más fuertes deberían irse a la segunda vuelta. ¿Qué pasa si hay, por ejemplo, 3 candidatos? Y uno tiene el 80%, otro el 5% y otro el 10%. Ahí sí el 80% está ganando con la mayoría. Es decir, este proceso de la segunda vuelta se da en caso de que los presidentes no tengan el porcentaje suficiente como para superar al resto de candidatos sumando los porcentajes que ellos tienen o que no alcancen más del 50%. Es decir, aquí aparece este nuevo lineamiento. Se reconoce como idioma oficial al castellano y como lengua aborigen al quichua. Es decir, se oficializa nuestro idioma castellano y se respeta y se mantiene como lengua madre o como lengua oficial de nuestra comunidad indígena, de nuestras comunidades indígenas, de nuestros aborígenes, el quichua, dándoles así a ellos la oportunidad para que sigan manteniendo este idioma en cuanto a su comunicación y no se les obliga a que aprendan el castellano. Se elimina por primera vez en el Ecuador como requisito para sufragar el saber leer y escribir. Es decir, ahora se da una amplitud en los derechos, inclusive a las personas analfabetas. Los analfabetos ahora ya pueden sufragar a partir de 1978, porque el hecho de que no sepa leer y escribir no significa que no esté en sus facultades para poder tomar una buena decisión en cuanto a su gobernante. Tiene sus 5 sentidos completos, tal vez lo único que no tuvo es la oportunidad de ir a educarse, pero también tiene la capacidad de toma de decisiones. Se establecen
los mismos derechos tanto para hombres como para mujeres. Es decir, aquí se da cierto tipo de igualdad de género. Antes las mujeres éramos bastante discriminadas, las mujeres no podíamos tener las mismas condiciones o capacidades laborales que los varones. Ahora, en la Constitución de 1978 se ampara los mismos derechos en todo ámbito, tanto para hombres como para mujeres. Recordemos que en la Constitución de Eloy Alfaro, por primera vez, ¿qué es lo que sucede? Eloy Alfaro permite que una mujer ocupe un cargo público. Pues acá lo reitera y acá empieza ya la participación de las mujeres con mucho más de énfasis, dándose también el respeto de los derechos que nosotros como seres humanos también lo tenemos sin dar esa diferenciación de género. Esta Constitución ampara derechos para los seres humanos como la salud, como la educación, la vivienda, la alimentación y el vestido. Es decir, la Constitución dice que estos derechos deben ser garantizados por el Estado. Las personas tienen derecho a educarse, tienen derecho a tener asistencia de salud, tienen derecho también a tener una vivienda, a tener una buena alimentación y a poseer vestido. Es decir, el Estado empieza a garantizar derechos para aquellas personas que no tienen tal vez la posibilidad para poder satisfacer todos estos lineamientos. Se pide que algo muy importante, mira, esta Constitución pensó en todo, y se pide aquí la rehabilitación y reincorporación social de los penados, es decir, que las cárceles no solamente sean instituciones que priven de la libertad, sino que sean centros de rehabilitación para que estas personas, una vez que terminen su condena, que cumplan su sentencia, puedan reinsertarse a la sociedad como entes positivos, como ciudadanos productivos que aporten a nuestra comunidad. Es decir, esta Constitución prácticamente se preocupó por la rehabilitación de aquellos que estaban privados de su libertad. Sabemos que esta rehabilitación es bastante difícil en el contexto en el que vivimos, pero bueno, por lo menos ahora ellos tienen actividades productivas para su vida dentro de estos centros privativos de su libertad. Y por último, acá ampara un salario digno, es decir, se estipula un salario básico que gane la gente, que cubra sus necesidades, el costo de la canasta básica. Garantiza también el trabajo es un derecho para los seres humanos que puedan satisfacer sus necesidades y se mantiene con los poderes que son ejecutivo, legislativo y judicial. En esto logra mantenerlo y de esta manera no permite que el presidente prácticamente abarque todos los poderes. Recuerde, entonces nosotros podemos decir que estos han sido los principales lineamientos constitucionales de 1978 a cargo del presidente Jaime Roldós Aguilera. Para poder culminar con este video, con esta clase, mil disculpas, me gustaría compartir un video bastante interesante que encontré para ustedes, para de esta manera cerrar nuestra unidad. Les voy a pedir que pongan mucha atención. Y con esto finalizamos. Jaime Roldós Aguilera fue un joven abogado ecuatoriano nacido en Guayaquil en 1940 que en 1979, con 39 años de edad, fue electo el presidente número 33 de la República del Ecuador después de casi una década de dictadura militar. Joven honrado y progresista, Roldós llegó a la presidencia con un programa de reformas sociales y de respeto a los derechos humanos que lo hacía destacarse en un continente entonces plagado de dictaduras y democracias corruptas. Su gobierno duró apenas 1 año, 9 meses y 14 días. Al principio recibió cierto apoyo del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, que estaba de acuerdo con sus reformas sociales y con sus propuestas sobre la internacionalización de los derechos humanos. En efecto, Roldós redujo a 40 horas la semana laboral, duplicó de 80 a 160 dólares el salario mínimo de los trabajadores, creó el programa de desayuno escolar para los niños de los sectores populares y estableció un plan de desarrollo nacional. El joven presidente hizo que su país elevara ante las naciones del Pacto Andino
la llamada Carta de Conducta de Riobamba o Doctrina Roldós, que proponía democracia más participativa, desarrollo basado en la justicia social y respeto por los países del Pacto de los derechos humanos, políticos, económicos y sociales. Como era de esperarse, la derecha ecuatoriana, compuesta por los sectores más reaccionarios de la oligarquía, la burguesía, el ejército y la iglesia, se opuso al joven presidente desde el principio. Pero sin el apoyo y visto bueno de Washington, poco podían hacer estos patriarcas de la componenda, como lo llamaba Roldós. Todo cambió con la elección de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos y su toma de posesión en enero del 81. Roldós rechazó la invitación a la toma de posesión de Reagan en señal de protesta por su programa antiderechos humanos y por su política intervencionista en Centroamérica. Al mismo tiempo, Roldós estrechó las relaciones del Ecuador con la Nicaragua sandinista y con el Frente Farabundo Martí, que se oponía a la dictadura militar de El Salvador. Bastó y sobró. Apenas unos 2 meses después de la llegada de Reagan a la Casa Blanca, comienzan las acciones desestabilizadoras. Los militares peruanos, inducidos por Estados Unidos, provocan un enfrentamiento bélico con Ecuador en la zona fronteriza de la Cordillera del Cóndor, y la derecha local intensifica sus ataques desde la prensa del Congreso. Las 2 gotas que rebosaron el vaso fueron, primero, la decisión de Roldós de reorganizar el sector de hidrocarburos para ponerle un freno al abuso de las empresas petroleras, y segundo, su negativa a autorizar la compra a Israel de un lote de aviones de combate Kafir. Así las cosas, en la tarde del domingo 24 de mayo del 81, el avión presidencial Beechcraft King Air, en el cual viajaba el presidente con su esposa, el ministro de la Defensa y otros funcionarios, se estrelló en el cerro de Huirapungo, provincia de Loja, cuando viajaba entre Guayaquil y Macará. Con la muerte de Jaime Roldós, las compañías petroleras siguieron gozando de impunidad, y en cuanto a la compra de los aviones de Israel, apareció un documento supuestamente firmado por Roldós 3 días antes del accidente, cuya autenticidad solo podía negarla el presidente ahora difunto. La investigación de un accidente aéreo suele tomar tiempo, meses, y hasta a veces más de un año, por la cantidad y diversidad de factores que deben tomarse en cuenta. Las autoridades militares ecuatorianas, sin embargo, a los 6 días ya tenían un veredicto. El King Air se había estrellado, dijeron, por error del piloto. Meses después, por presión de los familiares de las víctimas y la opinión pública, se formó una comisión dirigida por el expresidente Otto Rosemena. Esta comisión contrató al Departamento de Investigación de Accidentes de Aviación de la Policía Suiza en Zúrich, el cual, meses después, determinó que los motores del avión estaban detenidos en el momento del impacto, lo que confirma los señalamientos de sabotaje. Y nos confirma también que la muerte de Jaime Roldós, como la del presidente Omar Torrijos de Panamá, 2 meses después, fueron magnicidios que muchos atribuyen a la CIA y o al Mossad de Israel. Hay que recordar que eran los tiempos del Plan Cóndor, cuando la vida de un presidente no valía nada. La pregunta es, ¿algún día llegaremos a saber no si Jaime Roldós fue asesinado, que lo sabemos, sino quiénes y cómo lo mataron? Eso, para los ecuatorianos y para el resto del mundo, sigue siendo hoy un misterio de la historia. Listo, miren, acabamos de observar prácticamente. Sabemos que Jaime Roldós Aguilera no pudo terminar su gobierno porque lamentablemente fue víctima de un sabotaje y su gobierno duró un poco más de 1 año. Así que con este tema terminamos la unidad número 5. La tarea que ustedes tienen, por favor, es recopilar todos los resúmenes que hemos venido trabajando en estas 7 semanas y enviar al CLAD. Sin más, espero que hayan podido comprender, que estas clases hayan sido productivas para ustedes y me despido hasta la próxima semana. Empezaremos con temas de la nueva unidad.